Hola, un gusto nuevamente estar acá con ustedes, con los que ven el programa audiovisual La Retina, todos los días jueves a las 21 horas. Este programa es parte del proyecto La Comuna y bueno, hoy día vamos a tener una conversación, una entrevista con una persona que trabaja en INDAP, que es ingeniera agrónoma y que tiene una gran experiencia en temas de bosques urbanos, defensa de bosques urbanos, como por ejemplo fue el Pumpín, que fueron 12 años en que estuvieron ahí dando una pelea para rescatarla de las manos de una inmobiliaria. Harto para contar. Antes que nada, le quiero dar las gracias a Jaime Parra por estar detrás de todo esto siempre, ayudando con la parte técnica para que salgamos a la luz y a las redes. Así que bueno, nuestra invitada de hoy es Gabriela Almonacid Muñoz. Ella es ingeniera agrónoma, como lo dije recién, trabaja en INDAP, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y como también les contaba hace unos segundos, tiene una experiencia importante en lo que fue esta gran pelea por quitarle en manos de inmobiliaria el famoso Parque Pumpín de acá de San Roque. La idea nuestra de conversar con ella tiene que ver con un interés que tenemos para, de alguna manera, poner el foco en lo que es la soberanía alimentaria de las comunidades para las comunidades. Entonces, espero que esto sea parte de un ciclo de entrevistas y de conversaciones con gente que saben del tema, que les interesa y que pueden aportar a un proyecto, a una idea en esa dirección, ¿ya? Se vienen tiempos difíciles siempre, estamos viviendo una época muy compleja, entonces yo creo que el tema de la soberanía alimentaria se vuelve bastante estratégica y neurálgica para las comunidades y para cada una de las personas. Así que, hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, conversar contigo. La primera cosa que te quiero preguntar es de dónde nace tus ganas, tu voluntad para estudiar agronomía y después hacer todo tu proceso, tanto en la INDAP como en otros espacios de participación social y política, siempre relacionada a tu tema de alguna forma. Y eso, primero preguntarte eso, cómo nacen tu voluntad y tus ganas para trabajar, para estudiar y trabajar en esto. Bueno, primero que nada, saludarte, Soledad, agradecerte el espacio, también saludar a Jaime. Bueno, mira, el interés por ser agrónomo, la verdad es que no fue muy definido en aquella época en que tú tenías que elegir alguna carrera. A mí me gustaba el medio ambiente, en general, la naturaleza. Y bueno, estudié agronomía como en un sistema en que la producción agrícola estaba muy marcada por la revolución verde, ¿cierto? Los paquetes tecnológicos con semillas hibridadas. Y bueno, nosotros en la época también de dictadura hicimos un taller que se llama Taller de Desarrollo Rural, donde empezamos a incursionar en la pequeña agricultura familiar campesina, y ahí nos enfocamos fundamentalmente en ver el aspecto de los factores productivos como tierra, agua, semillas, y de a poco me fui incorporando más en el área de desarrollo rural, más que en la producción agrícola, porque agronomía es el estudio de la producción silvoagropecuaria en general, es decir, la producción de productos agrícolas y también pecuarios, pero en escala, una producción bastante comercial. Y bueno, después empecé a derivar, me titulé y empecé a trabajar, como te diría, rápidamente, siempre en realidad con pequeños agricultores, y llevo muchos años ya trabajando en INDAP. He pasado en distintas partes, estuve en la dirección nacional primero, en Santiago, 10 años, y después me vine a la dirección regional, me especialicé bastante en planificación y control de gestión, y luego ya me fui a Casablanca, donde permanezco todavía, trabajando siempre con pequeña agricultura. De ahí como que uno va transitando en los distintos lineamientos institucionales y afortunadamente en esta administración se dio mucho énfasis a la agroecología, pero ya como un lineamiento institucional. Eh,
el tema de la agroecología, nosotros lo estudiamos y lo aprendimos muy tempranamente, por el año 1984, con el Centro de Estudio de Tecnología CET, que hoy día quedan algunos centros todavía funcionando, pero esa es como la madre, digamos, de la producción agrícola limpia, a baja escala, o sea, de mucha intensidad, donde la producción agrícola se hace con labores agroecológicas. Eso más o menos en el área profesional mía. Y en el área ciudadana, tal como tú mencionabas, a partir del año 2012 nosotros iniciamos una defensa de los parques del barrio Higgins, que estaban siendo amenazados por un proyecto inmobiliario muy grande que destruía en realidad este espacio, que son alrededor de 10 hectáreas que están en el área urbana y que prestan, hoy día lo entendemos de esta manera, ¿no? Prestan servicios medioambientales y que cobran más relevancia todavía por el cambio climático. Entonces, para nosotros era fundamental resguardar esto y ahí me metí, digamos, en esta defensa, incursionando por toda la administración pública y, y sus complejidades. Eh, Afortunadamente, ya después de tanto tiempo, ese proyecto no está activo, se dejó sin efecto, y los parques siguen vivos porque afortunadamente están en una cuenca de agua que contiene agua, así que se ha mantenido bastante bien. Eso un poco en el área ciudadana. Tuve que poner ahí un ratito, lo voy a tener que hacer muchas veces en esta conversación porque estoy con mucho resfrío. Ya di las explicaciones, así que entre la tos y el romadizo, ahí estoy. Bueno, sí, yo más o menos algo conozco lo que fue el proceso del Parque Pumpina, más, muy, muy conocido, muy renombrado. Y creo que esa experiencia es lo que ustedes los lleva a formar la Fundación MAU, ¿cierto? Que va en defensa de los bosques urbanos O sea, nosotros durante este proceso de tanto tiempo absorbimos mucho conocimiento y ganamos mucha experiencia en los instrumentos o en los programas existentes y que nos habilitaron, digamos, para poder defender estos parques. Nosotros iniciamos acciones administrativas, acciones legales, y para eso tuvimos que estudiar bastante, estuvimos siempre apoyados también por Defendamos la Ciudad, y se conformó un equipo de trabajo interesante, y con ese equipo de trabajo formamos la Fundación Medio Ambiente Urbano Valparaíso, eh, porque pensamos que esta pelea, digamos, este trabajo que hicimos en el Pumpín también nos abrió horizontes para mirar de otra manera la ciudad y empezar a ver y detectar problemas sustanciales, como por ejemplo el tema del borde costero, y donde estamos nuevamente estudiando y tratando de ver de qué manera el borde costero se devuelve a la ciudad como un órgano urbano fundamental para Valparaíso. Eso es. Ok. Mira, te quiero llevar al tema de lo que es el foco de esta conversación que tiene que ver con la soberanía alimentaria. O sea, la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles tú crees que son las fortalezas y las debilidades que tiene hoy día el modelo actual de agricultura, esencialmente? Entendiendo que hay una agroindustria, pero desde ahí, ¿cuál crees tú desde tu mirada, tu experiencia? Mira, primero me gustaría como entrar en materia más conceptual. Respecto de la seguridad alimentaria, lo que señala nuestra Constitución y para donde se enfoca la institucionalidad pública es asegurar el acceso a la alimentación, alimentos sanos y nutritivos, digamos. Eh, a eso se refiere cuando se habla de seguridad de la alimentaria, que la población, la ciudadanía pueda acceder a esos determinados alimentos. Cuando tú hablas de soberanía, fundamentalmente estás hablando de preservar la biogenética y la diversidad propia de los territorios.
la industrialización de la agricultura la llevó por mucho tiempo, por la Revolución Verde, a hacer especies hibridadas de mayor rendimiento, que aseguraban un volumen, ¿cierto? Pero junto con ello se perdió en los territorios y en los países, ¿cierto? Se perdió mucho la diversidad de la producción de distintas especies. O sea, no sé, por ejemplo, legumbres, Chile tiene 700 variedades. Y hoy día comemos dos. De lentejas es lo mismo, te fijas, además las importamos de otros países. Bueno, es complejo cuando tú hablas de soberanía alimentaria porque estamos en un modelo globalizado eh, y neoliberal, lo que implica que tú vas a traer productos donde estén más baratos. Y eso no resguarda eh, la producción local. Y lo vivimos en la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un gran ejemplo de la necesidad que tienen los países, pues la soberanía alimentaria es un concepto de comunidad, es un concepto de país, no es un concepto individual. Y con la pandemia pasamos un poco de susto en este cierre de fronteras y en este tránsito de alimentos y nos dimos cuenta que dependíamos de otros países para la alimentación básica de la población, de nuestra población, de la población de este país. Eh, y el Ministerio de Agricultura ha hecho un programa interesante que tiene que ver con, se llama Siembra por Chile, y que es subsidiar la producción de cereales. Este se aplica como desde la sexta región hacia el sur, subsidiar la producción de cereales para permitir mejorar la soberanía que tenía Chile respecto a estos productos. Eh, yo pienso que la globalización es un poco una competencia muy fuerte, ¿cierto?, con esto de implementar estrategias de soberanía alimentaria. Ahora, en espacios más pequeños y en comunidades agroecológicas que tienen una conciencia mayor de la importancia de la biodiversidad y la preservación de la misma, porque una cosa es que tú guardes semillas y otra cosa es que la puedas mantener en el tiempo, eh, favoreciendo, ¿cierto?, una mayor diversidad, mejora la alimentación, resguarda la existencia de esa biogenética para el país. Eh, y en ese sentido, estas comunidades han trabajado bastante a muy pequeña escala, ¿cierto? Pero han trabajado ese aspecto. Yo pienso que el país con esta implementación ha avanzado un poco en asegurar la existencia de semillas que no están siendo modificadas genéticamente, que es nuestra garantía, digamos, de que tú puedes reproducir sin depender o sin comprar la genética mejorada que viene de los mismos productos nuestros. Por ejemplo, la frutilla. Hoy día nosotros pagamos un royalty para la producción de frutilla en el país, porque nosotros compramos la licencia, por decirlo de una manera, compramos la licencia de esa frutilla que es hibridada. Y nuestra frutilla chilena no se ha desarrollado lo suficiente. Nosotros tenemos una frutilla preciosa que se da en el sur, que es una frutilla blanca, pero los niveles de rendimiento y producción son bajos. Entonces, el productor, el gran productor, lo que hace es producir aquella especie que le va a garantizar un mejor rendimiento, porque para él es un negocio, que no es la misma situación, ¿cierto?, de la agricultura familiar campesina, que más allá de generar un negocio, también la consume y puede también manejar, y tiene que hacerlo así, digamos, un sistema eh, no de un único rubro, no es monorubrista. Nosotros hablamos de multirubro, ¿cierto? Esta pequeña agricultura que produce diversificado, se ordenan las estaciones, usa calendarios lunares, eh, tiene una mirada más holística de lo que es la producción agrícola. Eso es lo que Claro. te puedo contar. Ahora, a nivel local y de estas pequeñas posibilidades de desarrollo de soberanía, yo te diría que los huertos urbanos tienen esa potencialidad. Particularmente creo que
tú podrías desarrollar huertos urbanos de manera individual o de manera colectiva. Y de manera individual se puede hacer con distintas técnicas, digamos, o en jardines, o en patio de tu casa, o en balcones, y hay tecnología para eso. Y de manera colectiva también tienes que tener un espacio común, y yo creo que lo que ahí falla en la colectividad, falla la organización en general. O sea, es muy complicado el trabajo porque es de una dedicación muy alta. Y en general el entusiasmo está al comienzo, pero la producción agrícola es una producción que requiere de la observación y el trabajo prácticamente diario y de ser muy ordenado en los ciclos productivos. Porque yo puedo querer plantar tomate, por ejemplo, pero si no me preocupo de tener el almácigo de tomate, tener la semilla de tomate, se me pasa la época y quedo fuera. Entonces, el huerto, la cosa colectiva, tiene que estar muy bien compenetrado aquellos que lo quieren trabajar de esa manera. Eso te podría decir en mi experiencia. Claro, sí, entendiendo lo que tú planteas, las diferencias de los conceptos de seguridad alimentaria con soberanía, yo entiendo que hay una relación, pero hay un mar de diferencias, porque uno lleva quizá, eso llevó a la agroindustria, y por otro lado, la idea de la soberanía alimentaria te lleva a trabajar a pequeña escala, a escala humana, individual o en pequeños grupos o grupos medianos. Pero bueno, tenemos que aquí en Valparaíso, bueno, y lo otro que tú planteas, que es como súper importante y de fondo, es que nosotros como seres urbanos no tenemos ni la información, ni la educación, ni esencialmente la educación para poder generar todo este trabajo porque en el fondo es cambiar de estilos de vida. O sea, cuando tú te quieres dedicar, como tú dices, a plantar con otro, a sembrar con otro y después a cultivar y después a retirar tu alimento, requiere de una entrega y de un trabajo cotidiano. Y yo creo que las personas urbanas tenemos que buscar formas intermedias de hacer esto. Porque yo creo, por un lado, personalmente, que es necesario que tengamos algún nivel de autonomía alimentaria y ojalá algún nivel de soberanía en algunos pequeños grupos o comunidades, porque creo que eso te da libertad en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. O sea, mira, cuando tú piensas en cómo potenciar en Valparaíso, Valparaíso es una comuna de una complejidad geográfica que Claro. hace que tú no tengas terrenos planos. Eh, y por lo tanto, por supuesto, existen en los patios de las casas y uno podría pensar en hacer terraceo. El terraceo es costoso, no es ni fácil de hacer ni es tan barato, pero es posible hacerlo. Eh, yo creo que lo que te permite un huerto, mm, digamos que no, el huerto casero lo que te permite es disponer de alimentos hortícolas fundamentalmente, ¿cierto? Y de plantas medicinales o de aromáticas, también si tienes algunos frutales, te permite complementar la, la canasta, digamos, de alimentos y con eso también tú puedes abaratar costos en términos de ingreso y gasto. Pero yo creo que fundamentalmente lo que permite la huerta urbana es que tú te aseguras de que la producción que tú estás sacando es una producción inocua, es una producción limpia, siempre y cuando tengas el resguardo, ¿cierto?, de no mezclarlo con mascotas. Y aquí hacer un llamado a atención porque muchas veces se juntan las dos cosas y tú tienes que garantizar que en esa lechuguita no ande tu gato, no esté tu perro, te fijas, porque tú eso lo vas a consumir. Entonces, la idea es que tú puedas hacer en el patio de tu casa, si es una huerta individual, tú puedes hacer bancales, puedas cerrar para que no entren estos animales, ¿cierto? Y empieces a aprender el ciclo productivo de las especies que tú estás plantando. Y por otro lado,
lo otro que te permite es hacer subproductos de lo que tú tienes. O sea, tú puedes, por ejemplo, si tú cultivas orégano, tú puedes usarlo fresco, pero también lo puedes deshidratar, lo puedes tener secado. Tú puedes hacer encurtidos. Si tienes un repollo y te sobra el repollo, tú haces un encurtido, lo mantienes, digamos. Y, y esa potencialidad que da la producción casera te permite, por supuesto, mejorar la diversidad alimenticia, tener las hortalizas oportunamente. Tú- y ahí, digamos, lo más complejo de todo, creo yo, es tener un calendario productivo. Calendario productivo, conservar semillas, intercambiar semillas, aprender a hacer almaciguera. Bueno, si quieres hacer el ciclo completo, porque otra cosa y otro problema que enfrentamos aquí en la ciudad es que si tú quieres disponer de almácigo, no encuentras. Entonces, ¿cómo uno lo podría potenciar? Por ejemplo, el Parque Quintil, que es de Valparaíso, que tiene una producción de plantas ornamentales, podría también derivar a ser almaciguera, donde uno pudiera ir y comprar el almácigo, ¿cierto? De semillas que son traspasadas de personas en personas, que tienen una manera de producir no hibridada, y uno podría disponer, ¿cierto?, de se llaman spearling, estas bandejitas, digamos, donde tú puedes tener una variedad de semillas. Entonces, yo me imaginaba ir a comprar al Quintil un spearling donde me dieran lechugas de 5 o 6 variedades, que me pasaran algunas semillas de acelgas, rabanitos, espinaca, perejil, cilantro. O sea, tú tienes una infinidad de productos. Incluso puedes cultivar en maceta. Si uno pudiera, por ejemplo, si yo quisiera poner arándanos en mi casa y cultivar en maceta, puedo tener 5 plantas de arándanos en maceta, pero tengo que conseguirme la planta. Entonces, si tú dispusieras en Valparaíso, por ejemplo, como te decía, en el Parque Quintilo, en el Parque Quebrada Verde, de una producción de almácigo con una buena difusión, a lo mejor la gente sí se entusiasmaría y haría en su patio sistemas de bancales. El bancal es un cajón, digamos, directo a suelo, pero tú contienes y mejoras ese espacio de tierra. Tú podrías producir ahí y disponer, digamos, de esas hortalizas de estación. Entonces, con un buen calendario tú siembras la hortaliza de estación y vas variando, ¿cierto? Lechuga, después vas a tomate, lo puedes combinar con arvejas, en invierno pones habas, vas cosechando distintas cosas, pues. Pimentones, pimientos, pepinos, puedes hacer túneles también o cubrir, digamos, esa bancal con plástico para que no le afecte la temperatura. También, por ejemplo, la ciudad podría eh, arborizar con árboles frutales y árboles nativos. Y si estuviera en gran parte de las calles de esa manera, te evitaría ahí el robo, la gente podría estar tomando limones, naranjos, porque afortunadamente estamos en la costa. Entonces no necesitamos árboles de hoja caduca, que son aquellos árboles que pierden sus hojas, sino que árboles de hoja perenne como todos los cítricos. Y sería un bonito ejercicio, digamos. Entraste de lleno, Gaby, en los temas que a mí me apasionan. Yo creo que la naturaleza está ahí, dispuesta siempre para nosotros, a pesar de que nosotros la vivimos dañando. Y claro, lo que tú planteas ya de lleno, por ejemplo, el Parque Quintil, ¿cierto? Porque esa sería una acción municipal concreta, Sí, ¿ya? Que el Parque Quintil se abriera a la posibilidad, o sea, primero, que se abriera a la comunidad realmente, que pudieran tenerse huertos ahí mismo, a lo mejor algo, los y que tienen. además vendiera lo que tú dices, vendiera semillas, O sea, tienen los huertos. almácigo. O sea, yo entiendo que el municipio tiene una persona que trabaja en huertos urbanos, pero el ciclo de producción parte con el almácigo. Claro. Y eso cuesta conseguirlo porque hay que tener cierto grado de expertise para hacer almácigo. No es que a todos nos resulta hacer almácigo. Y la gente a veces se cansa porque dice, pucha, llevo un año, me fue mal, no me salió esta cosa. eh, es difícil producir, no es fácil, porque además con el cambio climático los vaivenes de las temperaturas también nos afectan.
exacto. Entonces, pero es posible hacerlo. Incluso yo pensaba que si existiera, por ejemplo, una lista de personas interesadas, que tú te metieras en la página municipal y pusieras tu nombre, y esas personas corren en una lista para ser capacitadas o visitadas por una persona que sepa hacer huertos, con un acompañamiento permanente en distintos ciclos productivos. Además se ahorrarían en basura, te digo, un tercio, porque tú Exactamente. puedes hacer en tus patios, puedes hacer compostera, puedes hacer vermicompostera, que es la descomposición natural usando lombrices, y es muy eficiente, y tú vas mejorando la calidad de los suelos, Suelo. además que vas agregando la posibilidad de captura de carbono, y eso tiene un impacto en el cambio climático importante, porque el carbono es un gas de efecto invernadero. Entonces tú lo puedes capturar a través de un suelo con alta cantidad de materia orgánica. Cuando tú tienes suelos pobres no se captura eso. Entonces si la población, por ejemplo, tuviera más cultura de esto y se facilitara el conocimiento y se facilitara el aprendizaje, tú podrías reducir la basura casera y de verdad que es más o menos un tercio de lo que se bota en las cáscaras de naranja, en los residuos de las... Tú cuando pelas una lechuga, tú le botas la raíz, le sacas unas cuantas hojas, lo mismo el repollo, pelas la fruta, los huevos, el té, el café, todo eso se descompone y lo hacen las lombrices de manera gratis. A ti te baja la cantidad de basura enormemente y Impresionante, porque yo lo mejoramos el hago. suelo. Yo lo Así hago y que genero una bolsita de este tamaño al mes de basura, que es sí, toda la pues. basura inorgánica. Y te digo, es impresionante. Y la tierra, además, a veces yo tengo acá unos hoyitos chicos y todo lo coloco ahí y no tengo gusano. Pero como es tierra a tierra, en una semana ya se ha comido todo. Entonces, yo creo que, claro, en lo que tú planteas tiene un nivel mayor de sofisticación y en el sentido de que esos gusanitos generan una tierra de hoja, por decirlo, una tierra muy, muy, muy O sea, rica. en realidad ahí el proceso, y es interesante tu pregunta y tu observación porque me permite entrar técnicamente en separar lo que es descomposición Mm, de lo que es, por ejemplo, la descomposición final que hacen las lombrices, se convierte en humus. Cuando tú mm, tienes un humus, significa que el proceso de descomposición de la materia orgánica está completo. Entonces, una cosa es que se pudra, cuando tú tienes pudrición es porque no has trabajado bien tu compostera. Cuando tú trabajas bien tu compostera, no tienes pudrición. Y eso significa mantenerla húmeda, dar la vuelta, o sea, igual requiere trabajo. ¿Ah? Pero también el producto que tienes de ahí te permite mejorar la tierra donde tú vas a poner tu producción. Entonces, es un ciclo, tú puedes hacer ese ciclo. Pero como te digo, yo creo que falta una dedicación eh, más importante de parte de la autoridad o de la administración urbana, porque esto nosotros lo trabajamos a nivel rural, pero a nivel urbano no se le ve como mucha importancia. Si, a mí me encantaría, por ejemplo, estudiar cuánto suelo disponible ahí en tienen los Valparaíso. patios de la Mm, Casa de Valparaíso. Los sí, patios, te estoy hablando de muchas casas que disponen de patios. o como yo que dispongo de una quebrada. Claro, ahora, en las quebradas, mira, respecto de eso y también dentro, digamos, de algunas ideas que surgen de hacer huertas en quebradas, mira, las quebradas son espacios que se tienen que mantener y están protegidos. Están protegidos porque son, por ahí corre agua siempre. En el Mm, fondo de quebrada hay escorrentía, entonces ya hay un espacio que tiene que ser protegido y además por las pendientes uno no debiera ir a hacer terraceo. Es zona de riesgo, porque cuando hay ah, lluvia y escorrentía, no solo barre con la tierra que está ahí, sino que con toda la infraestructura que se ha puesto ahí. Por eso que las casas que están puestas de manera, muchas veces de manera informal, eh, en estos espacios de quebrada con altas pendientes, corren riesgo. Entonces, y además impiden, digamos, el correcto uso de la cuenca.
Eso se llaman cuencas, microcuencas, digamos, que están entre dos cerros, ¿te fijas? Entonces, no es lo ideal hacer huertos ahí. Ahí lo que hay que hacer es una reforestación, tratar de combatir las zarzamoras, que es tremenda, y tú puedes poner árboles árboles, nativos. y árboles nativos que sujetan el suelo, evitan la escorrentía, te dan sombra, mantienen biodiversidad en el sotobosque, o sea, bajo su copa, y también mucha bichitos, ¿cierto? Insecto que va a polinizar y que anida ahí. También los pájaros, ¿te fijas? Entonces, Valparaíso se presta como para en una mirada urbana proteger quebradas con una reforestación intensiva de bosque nativo y matorrales también, y en las partes más planas poder hacer huertos. Por eso te decía que en los patios de las casas hay posibilidades, pero hay que trabajarlo, digo. Oye, Gabriela, y hablando de esto de la, como la participación o del papel que debería jugar el municipio, tuviste por ahí un par de ideas, desde lo del quintil hasta lo que planteaste de que el municipio tuviera en su página web una lista que corriera y que la gente pudiera ir, pudiera capacitarse, etcétera. Em, ¿Tú conoces de alguna otra iniciativa que haya tenido el municipio o si ha tenido alguna iniciativa al respecto? ¿O qué iniciativa te gustaría a ti, por ejemplo, trabajar o un proyecto que te gustaría trabajar a nivel de lo que estamos conversando a nivel urbano? También planteaste de conocer cuánto terreno hay, cuánto terreno manejan las casas que hay en Valparaíso, para ver también cuánto terreno se podría plantar en cada casita, en cada terreno de cada casa. Eso también un elemento. Valorando estas tres cosas que planteaste, ¿cuál crees tú que podría ser el posible o a cuál te gustaría a ti trabajarlo? O sea, trabajarlo como un proyecto, como una idea, con la ayuda de otras personas naturalmente y eso, la cosa municipal, me interesa tu visión. Mira, yo partiría por tener un sistema de tratamientos de vegetación urbana y la trataría municipalmente, ¿cierto? Con primero toda la poda municipal que se hace y, eh, y también retiro de poda de las casas, porque la gente en general tiene árboles frutales y ya sea por la edad o porque no sabe, no los poda. Cuando tú no podas un árbol frutal, la leña, la madera del árbol frutal se envejece. Entonces tú, la poda lo que hace es una renovación del material vegetal sobre el cual se va a fructificar el árbol. Entonces, si, por ejemplo, ahora estamos en plena época de poda de las casas. Entonces, por un lado, la poda urbana, que tiene un gran retiro de material que se debiera ser chipeado para transformarlo en tierra. Y eso se podría llevar, ¿cierto?, al Parque Quebra Verde, que yo creo que ese parque te falta mucha intervención y sería un bonito proyecto, pero habría que disponer de una buena chipeadora o de una chipeadora de tamaño que te permita, digamos, meter los troncos que son grandes, ¿cierto?, para que sean chipeados. Y con eso tú podrías hacer tierra y después se reutiliza o se van poniendo en distintos espacios públicos. Eh, por otro lado, uno pudiera generar como un servicio de poda, ya sea de enseñar a podar a gente que le interesa, y hoy día no hay que pensar en estas escaleras que subir, hoy día hay tecnología para todo, o sea, hay herramientas que cuestan 100 lucas que podan en altura. Entonces tú de abajo del árbol podéis podar y vas mejorando el ingreso de la luz para que se induzca floración o se induzca fruto. Y ese resto de poda, eh, ¿qué hace una casa con el resto de poda? Pues ya sabemos que el basurero no se va a llevar ese resto de poda. Entonces tú te quedas con la poda en la casa, tratáis de cortarlo. O sea, ¿cómo hacemos para facilitar eso? Entonces uno podría, a través de un sistema municipal, con personas que se inscriban para que tú abrieras esa página, no sé, me imagino yo, funcionaria municipal, abro una página y tengo un listado de gente que dice, mire, necesito ayuda en la poda, y tú dispongas de gente que te vaya a ayudar a esa poda y después haga un retiro a la poda. Incluso tú puedes cobrar por eso. O sea, tú puedes pagar para ese retiro. No tiene por qué ser gratis, porque tú perfectamente cuando te quieres llevar ese resto, tú pagas
en escombro, ¿cachai? Y eso no es escombro, eso es un material súper valioso que se puede recircular a manera para la naturaleza. Eh, yo partiría por algo así en poda y luego también por no una capacitación, porque yo creo que lo que se requiere para los efectos de huertas urbanas es un acompañamiento, porque tú puedes hacer una clase, puedes tener 8 clases de huerto, pero tú lo que requieres es un acompañamiento de alguien que te vaya indicando cuáles son las labores técnicas y culturales de esa planta. Las plantas se podan, se ralean, los tomates, si no tienes polinizadores, también se trabajan, se entutoran. O sea, tienen un montón de elementos, el mismo riego, o sea, se puede instalar un riego por goteo que no sea difícil, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo organizamos a la gente para eso? Y yo creo que el municipio podría habilitar una página donde cuando tú tuvieras 10 personas, tú tomas ese grupo, le haces una capacitación y después le haces un acompañamiento y lo liberas y después vas por distintos grupos. Bueno, yo creo que lo que tú estás planteando es posible. O sea, no es algo, porque hay veces que uno como somos todos un poco soñadores, ¿cierto? Y qué bueno que es así, pero hay cosas que son más difíciles de llevar a cabo, pero hay otras que son muy posibles. Y lo que tú estás planteando es muy concreto y práctico. O sea, además que podríamos conversar con los municipios, tanto nosotros que somos de Valparaíso como la gente que es de Viña o de los interiores, y poder llevar a cabo ideas como las que tú planteas. O sea, por un lado, la reforestación de ciertos lugares con árboles nativos y con árboles que logren sujetar la tierra, sobre todo en las quebradas, y gracias porque de verdad uno siempre es ignorante en alguna cosa o en muchas, en demasiada. Yo pensaba que sí se podía plantar y hacer huertos en las quebradas, ¿ya? O sea, yo me imagino que en mi quebrada podría hacerlo porque a lo mejor no corre un río por ahí, pero porque una quebrada chiquitita es más que nada como una bajadita. Pero claro, las quebradas, consideradas quebradas, son tan protegidas. Yo no sabía bueno, ahora lo sé, y la gente que nos está escuchando también lo sabe, para que no se nos ocurra hacer huertos en las quebradas, sino que todo lo contrario, ocupar el espacio que tenemos en nuestras casas. Pero a nivel municipal, podríamos plantear, ¿tú alguna vez le has planteado al municipio alguna de estas ideas que hoy día nos has proporcionado y con las que nos has, de alguna manera, has enfocado el tema? O sea, yo sé que hay una persona que se dedica a huertos, pero el programa, yo no me he metido a la página municipal, sé que hay una agrónoma que trabaja en huertos, fundamentalmente más colectivos. Ujú. Eh, ahora, el colectivo, como te decía, tiene esa complejidad que además de trabajar la parte técnica, tienes que trabajar la parte de funciones, de roles, de trabajo, de calendarizar quién se va a hacer cargo del riego, quién se va a hacer cargo de la poda, quién va a ir a la cosecha, quién va a hacer los almácigos, quién los va a cuidar, quién los va La a regar división todos de los los días. roles, las responsabilidades. Esa parte es muy compleja, es de una Mm. dedicación bastante alta. Entonces, cuando ya tú tienes un grupo conformado de gente que se conoce, que está dispuesta, y que son 3 o 4 personas, es posible hacerlo. Pero cuando tú haces una cosa así como un llamado, hacer una agrupación para hacer un colectivo, porque es complejo, Es no difícil. es así. Y es difícil por Y, nuestros estilos de vida, porque y seguimos se siendo gente generan, urbana. Y es que a nuestros la gente estilos de rural vida son también le urbanos. cuesta, a la gente Eh, rural también le cuesta. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de las cooperativas, la institucionalidad tampoco está preparada para ser cooperativa. mm. Es muy complejo, o sea, tú De eso te iba a tienes, preguntar justamente. sí, es muy complejo porque la cooperativa formalmente constituida requiere iniciarse en el Ministerio de Economía y hay un departamento que es que trabaja, digamos, es pequeño, que apoya esta formación. Luego tenéis que hacer una escritura, tenéis que hacer una cooperativa legalmente constituida y tributariamente constituida. Entonces, Exacto. la iniciación, ¿te das cuenta? Entonces, la formalización tributaria también es difícil porque el,
y Aunque sea financieramente, simplificada. ¿no? Y financieramente, porque si tú vas al banco, porque si tú quieres ser eh, receptor o ir dejando la plata, ¿cierto? De cada socio, suponte que tú dices, mira, queremos dejar 5.000 pesos todos los meses, esa plata tiene que irse al banco para que no genere, ¿cierto?, de que alguien tenga la plata y después tenemos todos los Mm. problemas de eso, se va al banco, pero el banco no necesariamente tiene el manejo, digamos, de abrir una cuenta con una cooperativa, porque una cooperativa es distinto a una junta de vecinos en la Constitución, y el banco no necesariamente eh, facilita esa apertura de cuenta. Sí, porque la Entonces, mentalidad esa sigue es la siendo invitación. mercantilista, claro. O sea, lo que pasa es que ellos tienen una estructura, entonces tú vas y tú dices, mira, somos una cooperativa, presidente, secretario, tesorero. No, pues la cooperativa no se forma. Se forma con un representante legal, con un director, o sea, tiene otra constitución. Y todo eso complejiza, y tú puedes estar 6 meses tratando de abrir la cooperativa. Y luego viene el trabajo de roles, y luego viene la cobranza del pago de los socios, y quién va a trabajar en determinadas funciones. No digo que sea imposible, pero es de largo aliento. Por eso es que es bueno hacerlo como en un grupo pequeño, de gente que sí se conozca, que se tenga confianza. Bueno, eso Sí, nosotros estamos en fundamentalmente. eso y sabemos todo lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto y Vivido. claro, tienen que generarse las confianzas. La última pregunta que te quiero hacer, Gabriela, ¿tú conoces de algún proyecto, idea, tanto a nivel nacional, ojalá de Valparaíso o de otro país, que tú sientas que de alguna manera, que sea conocido, porque cuesta encontrar en la red información sobre, yo encontré unas en México, sobre proyectos de esta calidad y de toda esta, ¿cómo se dice? Eh, dificultad que tiene conformar comunidad para soberanía alimentaria. ¿Tú conoces algún ejemplo, algo del cual nos puedas hablar? Sí, mira, yo conozco el caso de Ecuador, porque, a ver, yo pienso que la cultura cooperativista es una cultura, ¿cierto? Y en Chile la cultura de cooperativas murió con la dictadura. Y la reorganización en cooperativas ha sido muy difícil, ¿cierto? Primero porque nuestra estructura geográfica hace difícil esta conformación. En el ámbito agrícola, por ejemplo, en Ecuador, tú tienes gente que vive muy cerrada en una cuenca y por lo tanto la colaboración es una forma de trabajo que después nosotros la pasamos operativa y todo lo demás, pero ellos históricamente han trabajado de manera mancomunada. No es que tú impongas una forma de trabajo cooperativo, existía de antes, en la base De cultural, cultura, claro. es una base cultural. Entonces, cuando tú quieres sacar y armar una cooperativa cuya base es individual, te encuentras con muchos problemas de la colaboración de los cooperados. Entonces, existen experiencias, pero yo pienso que se da mucho, mucho más en zonas más aisladas, donde la cooperativa es una necesidad imperiosa. Porque si tú no estás cooperado, en la cadena de producción te ves lleno de dificultades. Cuando tú tienes una cooperativa, efectivamente, la economía de escala es mucho mejor. Tú haces economía de escala y tienes bien para qué es la cooperativa. Porque, por ejemplo, en una zona urbana, tú puedes querer una cooperativa no para producir alimentos, sino que para distribuir alimentos. Entonces yo puedo tener 10 personas y digo, mira, vamos a ser cooperados en la distribución de alimentos, entonces compro de manera colectiva y distribuyo. Entonces no me Claro, compro el kilo de es para papa. cortar la cadena de distribución. Corto la cadena de distribución, pero es para la compra. Entonces yo compro, suponte, 10 sacos de papa y me las distribuyo en todos los que somos. Compro un saco de, no sé, de avena integral que me sale, no sé, 20 lucas y el kilo me sale a 700, 800 pesos y la distribuyo en todos los que estamos ahí. Lo que también es Pero bueno, ¿ah? es Porque te bueno. puede llevar a lo otro. Ah, te está gustando, ¿viste? No, Pero no, es no, que lo estamos definitivamente, conversando acá, por eso te digo, lo estamos conversando con la gente de la comuna.
eso es muy interesante porque tú acortas la cadena de distribución, pero la cooperativa tiene un objetivo claro y está bien definida, porque a veces no se define bien. Entonces, cuando tú no tienes una cooperativa bien definida, algunos creen que es para producir, otros creen que es para vender. O sea, hay que definir el objeto de la cooperativa. Sí, Y si tu nosotros ese es el objetivo de la objeto que queremos, acortar la cadena de distribución en la perspectiva de hacer esto que hemos estado hablando, que es un poco la educación, el reeducarnos y educar a otra gente en estos temas de cómo se hacen los huertos, que no hay que plantar en las quebradas como yo quería. es Eh, que, eh, es eso, o que sea, queremos la hacer un proceso desde lo que nos conviene y de lo que podemos hacer con más facilidad para llegar a una cosa más profunda y que tiene que ver con ir cambiando nuestra cultura quizá, nuestro estilo de vida, como tú lo decías con respecto a Ecuador, que es una ahora, cultura. lo que pasa es que si tú tienes un grupo que ha funcionado de manera colaborativa por tiempo, la cooperativa es la conclusión de eso, que es distinto cuando tú haces de manera forzada esa asociatividad, porque la gente tiene que conocerse previamente, tiene que generarse la confianza, tiene que distribuirse bien los roles, tienen que identificarse las capacidades y las habilidades. Y eso tiene que quedar muy, muy claro, porque hay gente que va a ser buena para los números y va a haber otro que va a ser bueno para la venta y va a haber otro que le va a gustar la distribución, que va a ser ordenado, va a llevar los registros, el otro que va a actuar sobre la rigidez del cumplimiento de las normas de la cooperativa, que tenéis que sesionar cada cuánto tiempo, tenéis que llevar las actas, o sea, hay La que famosa organizar división del trabajo. la división del trabajo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en un grupo que se conoce, eso fluye y eso puede finalmente lograr ese producto. Pero Mm, otra cosa es imponer la cooperativa solo con el propósito de hacer economía de escala, claro. porque eso es muy arriesgado. No digo que no pueda funcionar, pero es un riesgo. ¿Cachai? Oye, Gabriela, igual te queremos invitar, ahí te vamos a avisar y tú nos dices si puedes o no. Te voy a invitar a una conversación con un equipo de gente de estos temas como para profundizar en algunas pequeñas cosas que, bueno, porque este tema da para tanto, o sea, podríamos estar aquí un par de horas más conversando y sobre todo cuando uno le gusta el tema, cuando uno le atrae la idea de aprender, bueno, tú sabes, pues, pero yo soy una persona que estoy en procesos de aprendizaje, he leído hay cosas de permacultura que me parecen interesantísimos, como modelos también de sobrevivencia en casos complejos de la vida. O sea, mira, yo creo que una de las cosas importantes de profundizar técnicamente es que cuando tú hablas, por ejemplo, de agroecología, que es distinto a un producto orgánico, y es distinto a la permacultura Mm, y a la agricultura biodinámica, o sea, tienen múltiples formas, estas son formas de producir. Y mm, la agroecología lo que hace es aplicar labores que están libres de productos sintéticos, no productos químicos, porque cuando tú también haces biofertilizante, también estás elaborando un producto que llega a una síntesis química y se tiene que trabajar también en esa consideración. Es como cuando tú te haces una infusión y en vez de echarle, no sé, 2 hojas de boldo, le echas una rama completa. O sea, igual es mucho boldo. O sea, no porque sea natural, no tiene química. ¿Te fijas? Y eso también hay que aprender a trabajarlo y hay muchas técnicas de agroecología que hablan fundamentalmente. Yo centro la agroecología en el manejo del suelo. El suelo es fundamental y bueno, es sí, un área en que la gente no conoce su estructura, su química, su potencial en liberación de nutrientes y como que lo abandona un poco. mm, Eh, yo creo que ese aspecto le falta mucho, mucho trabajo y mucho aprendizaje. Entonces, mucha educación, eh, claro, reeducarnos, aprender. sí, sí, y desgraciadamente, por ejemplo, no existen esas materias en los colegios, donde tú podrías perfectamente usar un huerto para estudiar biología. Y tú le enseñas a los niños en el taller el ciclo productivo, y con eso estás abarcando la fotosíntesis, cómo se desarrollan las plantas,
la diversidad, la asociatividad, los insectos benéficos, la relación de un cultivo con otro, las especies. Bueno, que te voy a dar como más lata, pero No, no es lata. Yo creo que lo que pasa es que nos faltaría una conversación más técnica en que pudiéramos nosotros aprender, porque esta conversación tenía que ver, era una mezcla de lo técnico con lo social, con lo político, como eh, de tratar ahí de y con comenzar un tema, de y comenzar con esta. el tema, y con el tema de la participación, que yo soy un poco, eh, pienso que el tema de la participación es un concepto que se ha manoseado mucho y se confunde. Hay cosas en las que todo el mundo tiene que participar y hay cosas en que no. Hay Mm, cosas técnicas en que tú no puedes solamente por levantar el dedo, un poco lo que hablábamos, por ejemplo, del uso de las quebradas. O sea, mm, no es algo que tiene que ser democrático. Esa es una evaluación técnica. exacto. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de convencer que tú no puedes estar cultivando en el fondo una quebrada. Mm. Te fijas por el daño que le haces al cauce. El cauce tiene un sellado y por ahí escurre el agua, entonces tienes que permitir ese flujo. Sí, hemos perdido ese Si tú contacto con lo atajas natural de antes, las cosas, además. es que si tú atajas antes una cuenca, impides que el agua fluya camino abajo. Y con eso afectas toda la biodiversidad de donde tú estás para abajo. ¿Te das Exacto. cuenta? Entonces, la participación, para mi gusto, tiene que ser muy informada. O sea, la Y gente muy que quiere participar en criteriosa. algo tiene que estar informado, porque yo no puedo participar de algo que no estoy informado. Tengo que saber Claro, o la dar una mayoría. opinión que sea vinculante, por ejemplo, a nivel político, y no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, y simplemente porque soy un participante y se tiene que respetar Exacto. mi opinión, se puede mandar un tremendo condoro, digamos, ¿ya? En todos los Exactamente. ámbitos. Una señora, una persona que vive en un barrio, por ejemplo, y que a lo mejor no sabe nada de urbanismo, sí puede hablar de la plaza de su barrio, pero no puede ir a hablar de lo que se va a hacer, no sé, en la costa, en el puerto, del tema O portuario, sea, ponte. mira, te pongo un ejemplo. Cuando en el instrumento de plan regulador comunal nosotros le damos un uso a un área verde, la gente cree que es un área verde. Y la verdad es que no es un área verde, porque la podemos llenar de cemento y decimos que es un área verde, Claro, ¿cierto? Entonces, también son conceptos que no son muy transparentes, que son como que inducen al equívoco. Entonces, cuando decimos, mira, Valparaíso tiene tanta cantidad de área verde por habitante, en realidad lo que estamos sumando son las áreas que están descritas en su instrumento de planificación y que se han convertido en zonas encementadas. Si hoy día lo claro. que necesitamos nosotros son áreas verdes, vegetacionales, con biomasa, porque la biomasa, o sea, las hojas, lo verde es lo que nos va a mitigar el efecto del cambio climático. Vamos a tener un poco de respiro en temperatura, la radiación del sol no va a ser tan fuerte, tengo lugar de cobijo, ese mismo lugar va a ser cobijo para los insectos, para los animales, ¿te fijas? Ahí Entonces, está la vida, po. Ahí está nuestra vida. claro, entonces la participación también tiene que ser conociendo de qué se está participando y transparentando lo que se quiere decir. Porque tú dices, no, es que vamos a hacer un parque. Bueno, pero mira, el mismo Parque Barón Claro. está lleno de cemento. Es Entonces puro cemento. no Sí. me digas que es un parque que va a mitigar el cambio climático, que voy a poder cobijarme bajo árboles, que voy a disponer de sombra. No, no es así. Estamos Entonces, llenos de eufemismo y estamos nombrando las cosas mal, mal. O sea, hay dentro de toda exactamente. esta mentira en la que nos han ido envolviendo, sobre todo en las ciudades. Yo no digo que el campo o la ruralidad no tenga también sus propias mentiras, pero en las ciudades nos han ido envolviendo con muchas cosas que no son verdaderas y las vamos tomando como ciertas y las naturalizamos. Y bueno, y como somos ignorantes en muchos temas, yo creo que si nos interesa el cuento, primero de la sobrevivencia humana, nos interesa el tema de la comunidad, vamos a tener que reeducarnos y todos estos temas que tú estás planteando yo creo que son fundamentales. Así que espero que nos volvamos a encontrar en una conversación más técnica en que tú nos puedas de alguna manera educar
como gente urbana que somos, en relación al tema de cómo podemos colaborar con los bosques urbanos, cómo podemos generar más oxígeno, atraer más agua, agua no tormenta, pero agüita, como pasó en África, que plantaron una cantidad de arbolitos y hoy día, un lugar desierto, y hoy día llueve, porque esos Así arbolitos es, atraen el agüita. el ciclo Bueno, del agua. así es. Gabriela, te agradezco un montón por esta conversación. Gracias por toda tu disposición, tu buena onda, tu conocimiento, tu experiencia, que la hayas compartido con nosotros. Así que espero volver a verte en estos términos para seguir aprendiendo. Así que la Ya comuna pues, te Lua, agradece. muchas Muchas gracias. gracias a ti y quedo disponible. Muy amable. Que estés muy bien y un abracito. Gracias, Ya, Jaime. chao. Así que nos vamos hasta un próximo jueves en el que se hablarán otros temas. Nosotros vamos a tratar de volver a tener a Gabriela y gente que está en esta misma línea de trabajo para poder ahondar ya y reeducarnos en relación al tema de la soberanía alimentaria, los bosques urbanos y todo lo que tiene que ver con nuestras vidas y nuestros estilos de vida. Muy amable y buenas noches. Buenas noches.